Las cuatro primeras, todas tienen que ver con la integral o la integración como operación, y la última es una parte muy especial que tiene que ver con las sucesiones y series y es como un insumo para otros cursos pues, de matemática superior que algunos pueden ver y para el cálculo especial de la integral de algunas funciones importantes. Entonces, en nuestro primer tema vamos a trabajar las antiderivadas y mire pues que esa palabra posiblemente pues le traiga como algo, ¿cierto? Mire que la operación que usted trabajó el semestre inmediatamente anterior era la diferenciación o el cálculo de las derivadas y mire que aquí dice antiderivada, o sea que básicamente lo que vamos a hacer es devolver el proceso de la diferenciación que usted hizo el semestre anterior. De la antiderivada recibe un nombre especial en unos casos y se llama la integral. Y por eso nuestro segundo tema es ya la integral definida. En el tema 3 vamos a trabajar las técnicas de integración, o sea, unos métodos importantes para integrar ciertos tipos de funciones en los que uno a simple vista no es capaz de reconocerla. En el tema 4, que es el tema como más amplio o el que le hemos dado un poquito más de amplitud en este curso, es el que tiene que ver con las aplicaciones de la integral, porque más allá de operar y más en tiempos de telepresencia, le hemos quitado un poquito de relevancia a lo que tiene que ver con el cálculo manual como tal. O sea, que lo que nos interesa es que realmente conozca los métodos, que sean capaces de hacer una integral, pero que si la integral es muy larga o se les dificulta, pues puedan usar alguna calculadora en línea o algún software para calcularla, pero que en la aplicación sí sea pues como que reconozcan en qué tipo de aplicaciones se puede usar la integral. Y como les dije, nuestro último tema es de sucesiones y series. No sé si hasta ahí, a lo que he dicho, tienen alguna preguntita, jóvenes, cuéntenme. ¿Algo que decir? ¿Son muy calladitos o qué? Bueno, muy bien. Muy bien, voy a la segunda parte de esta presentacióncita. Ya me fui para el correo, ¿sí vieron? ¿Qué es lo que tiene que ver con los prerequisitos? Esta parte es importante y más allá de los académicos, los muy importantes son los personales para mí como docente, porque los académicos, pues yo sé que alguna vez vieron cálculos, si fue el semestre pasado, pues tienen todos esos conocimientos muy fresquitos y muy cercanos. Si fue antes, pues uno simplemente con un repaso los puede recuperar, pero ya lo que tiene que ver con la disposición, sí es muy importante que todo la tenga. Entonces, los académicos son el insumo que usted trae de su curso anterior, o sea que todos tengan conocimiento sobre el concepto y el cálculo de la derivada de una función de valor real. ¿A qué me refiero? Que todos sepan cómo derivar un polinomio, cómo derivar una función exponencial, que conozcan la derivada del logaritmo, de las trigonométricas, porque aquí vamos a hacer un proceso inverso y para yo verificar o ustedes verificar que están haciendo bien las cosas, pues el insumo directo es la derivada. Por esa razón, es importante que la tengan como prerequisito. Si de pronto alguno hace rato no ve cálculo, no se acuerda, pues puede dar una repasadita o puede preguntar pues en algún momento alguna cosita que quiera recordar por ese lado. En lo personal, sí es bien importante que todos tengan disposición y deseos de aprender, que sean responsables y que tengan tiempo pues para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. Yo le agregaría a esto que sean bien participativos. De verdad es un favor muy especial. Es complicado para uno como docente desde aquí saber si le están entendiendo, si le están escuchando, si están haciendo pues las actividades propuestas. Entonces uno generalmente, o yo particularmente, siempre empiezo la clase preguntando qué dudas trajeron del anterior, qué preguntas tienen, y pues siempre van a tener material para trabajar. Entonces, es fácil decir que, bueno, mire, este ejercicio no me dio, pero que lo expresen y lo digan para que uno no se sienta como solo o que no le están entendiendo alguna actividad. Entonces, esa es como importante para mí desde ese punto de vista. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Cuénteme. Nadita, ¿todo muy bien? Todo claro. Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, después de que ya sepamos qué vamos a trabajar y cuáles son pues, nuestros prerequisitos, vamos a hablar un poquito de las herramientas que vamos a usar, las actividades y la evaluación, como para que miremos esta parte. Esta parte ahorita se la voy a complementar
con el pacto pedagógico y con la secuencia didáctica. Bueno, antes de continuar les puedo contar una cosita, y es que aquí en su equipo, ustedes entran aquí, este es el equipo de ustedes, ¿sí lo están viendo? Este se llama Cálculo 2 10 AM. En este equipo, pues hay unos canales. El canal donde estamos hoy es este, la clase Cálculo 2 de febrero, y aquí pues le va a quedar la grabación y el chat y lo que conversemos. La grabación que no la hemos puesto, ¿alguien la puso? Sí, ve, ya se nos olvidó una cosa. Y aquí en donde están los archivos, aquí están los documentos que voy a trabajar el día de hoy. Está la antiderivadas, que es el tema 1 y es de donde estoy partiendo para la presentación, o sea, la presentación que tengo ahí, que voy a trabajar durante 3 semanas, está ahí, o sea que la tienen siempre a mano para avanzar o para lo que necesiten. Está el pacto pedagógico y está la secuencia didáctica, para cuando la necesiten, la pueden usar, ¿de acuerdo? Y hablando pues de eso, alguien como que inició la grabación, recuerden que a mí se me olvida mucho, pues, pero a mí particularmente, porque siempre uno tiene un montón de archivos abiertos y eso. Yo la puedo poner o la puede poner cualquiera de ustedes, o sea, cualquiera de ustedes puede poner a grabar e igual queda ahí en el chat para todos. O sea que si alguno pues es bien así, bien juicioso y ve que yo no, por alguna razón, y no es ni siquiera mala voluntad, sino que se me olvida, no he puesto a grabar, entonces cualquiera de ustedes lo puede hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien, y entonces ahí están los documentos para cuando lo necesiten, los consulten, tengan como las fechas claras y toda esa parte. Bueno, entonces íbamos acá, ya sabíamos que íbamos a estudiar y aquí vamos a saber pues qué vamos a usar. Vamos a realizar 3 tipos de actividades que me imagino que son muy conocidas para ustedes, las actividades que hacen conmigo, o sea, de acompañamiento docente, las actividades de trabajo independiente y las actividades evaluativas. En las actividades de acompañamiento, o sea, lo que yo voy a hacer con ustedes es que vamos a tener algunas clases teóricas, vamos a tener muchas clases tipo taller, porque este curso es muy operativo, y aunque, insisto, ha cambiado un poquito en estos tiempos de telepresencia, pues igual hay que aprender a hacer algunas cosas. ¿A qué me refiero con que ha cambiado? Pues que en un curso clásico de estos de Cálculo 2, el propósito del curso principal es que ustedes aprendieran a integrar. Así como me imagino que en el curso anterior el propósito fundamental era que ustedes aprendieran a derivar. Entonces, desgastábamos o invertíamos mucho tiempo en la parte de que ustedes efectivamente aprendieran a integrar. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos y somos conscientes que hay un montón de calculadoras, ahí les puse algunas, el Desmos, el Wires, el GeoGebra, el Symbolab, que te saca paso a paso, que te permite mirar los pasos en los que se realiza una integral. Entonces, en la parte evaluativa, como que ya preguntar una integral ya perdió un poquito de relevancia, entonces por eso estamos haciendo más énfasis en la parte aplicativa. No es que no estemos enseñando a integrar, por supuesto, estamos trabajando los mismos métodos, el mismo tiempo, pero queremos que se queden con toda la parte y toda la herramienta conceptual y operativa y usted ya practique a la medida que lo necesita. Entonces vamos a tener clases teóricas, clases tipo taller y clases en las que ustedes pueden usar herramientas para hacer los cálculos. Cualquier calculadora de estas en línea, y la parte del GeoGebra está ahí, porque cuando veamos aplicaciones para el cálculo de volúmenes o de áreas, pues esa calculadora, porque también es una calculadora, te ayuda con la parte gráfica. Dibujar 2 curvas en el mismo plano, encontrar los intersectos y poder trabajar la parte del área, del volumen, de la longitud de arco, de lo que necesite. Entonces, esas clases también, o en algunas clases también usaremos algunas herramientas para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Ahí también me faltó colocar, y es importante pues que también hay espacio para la asesoría y el acompañamiento por fuera de clase. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sofi, una pregunta. Bueno, señora. ¿Usted va a enviar esa información para que nosotros la tengamos o...? ¿Cuál información, niña? ¿Esto que estoy mostrando? Sí. Esa es la que te acabé de mostrar, que está en el equipo en Teams. Ah, ok, vale. ¿Se acuerdan? Sí. En Teams, en el equipo, aquí están estos 3 archivos, míralos. Esta que tengo abierta es esta, la presentación, que inclusive la voy a trabajar 3 semanas, o sea que es el insumo para muchos días. Y estos 2 son el pacto que ahora les voy a mostrar
y la secuencia didáctica, o sea que sí lo tienen pues ahí todo el tiempo, todo el material lo van a tener ahí disponible todo el tiempo. Yo les voy subiendo a medida pues que vamos avanzando. Chico, dígame. Una pregunta, entonces, por ejemplo, este curso no van a haber asesorías. Sí, inclusive acabé de decir que me faltó ahí colocar que hay pues actividad de acompañamiento, sí hay asesorías. Listo, profe, listo. Lo que no hay es que ustedes están apenas en el segundo semestre. Vienen todos de cálculo 1, mejor dicho. Sí, señora. Sí. Entonces lo que ya no tiene este curso es aula taller. Eso sí ya no lo tiene, porque ya es del tercer nivel. Pero asesoría, o sea, el consultorio matemático sí lo tienen todavía, sí lo tenemos en este curso. Inclusive, pues ya tengo una propuesta de horarios, no tengo muchos, o sea que espero que se acomoden a lo que tengo. Sí, si quiere, pues de una vez les digo qué horarios tengo propuestos para esa asesoría. Sí, profe, porfa. Tengo propuestos el lunes a las 4 de la tarde, el martes a las 4 de la tarde y el miércoles a las 6 de la tarde. ¿Cómo los ven? Cuéntenme. Profe, pero ¿sería para escoger uno o los tres están disponibles? Los tres están disponibles. Ah, listo, profe, no, muy bien, excelente. No, yo lo que hago es que yo abro un equipo en Teams que se llama asesorías o simplemente consultorio matemático a nombre mío. Y yo a todos los meto en este equipo y usted asiste cualquiera de los días, o el lunes a las 4, o el martes a las 4, o el miércoles a las 6 de la tarde. La idea es pues que le sirva como a la mayoría, pues ya he tenido varias clases y pues ese ha sido como el que iba acomodando con los cursos anteriores. Entonces espero que les sirva a la mayoría, cuéntenme. Profe, no, excelente. ¿Qué me dice, por ejemplo, a ver uno que no haya hablado? Samuel, ¿qué me dice de esos horarios? Creo que hay gente que no le interesa pues ir a asesoría. Hola. Sí, profe, bien, a mí me da. Ah, bueno, a la mayoría le da, a alguno no le da, cuenten pues. O les preses muchachos, por favor. Profe, una preguntita acá. Pues dígame. no es muy de... Está bien los horarios. De otra cosa. Cierto, sí, eso, de otra cosa. ¿Tú das cálculo 1? No, yo dicto el 3 y para arriba. Profe, algo muy ilegal se puede hacer en el sentido de entrar a un aula taller de cálculo 1. Pues como en contacto y entrar así de... No sé. Pues yo no sé muy bien cómo funciona. Eso no se inscribe. Es que esas cosas se inscriben, creo. Creo que hacen, pues lo que yo más o menos recuerdo, y así se hacía pues presencial, es que como que se inscriben y ya los meten como a un curso. No, esa es como la idea. Profe, pero eso era lo que daba. Sí, eso ya aquí ya no. Eso aquí ya no existe. Porque eso es solo para el primer y segundo nivel. Entonces creo, Andrés fue el que preguntó que no es como posible porque no te mandarían ni siquiera posibilidades de inscripción porque no estás en ese semestre. ¿Cuál es la razón, la posible razón de querer hacerlo? ¿Repasar o qué? Amiga, que la nota pues que no le vuelva a hablar. No, profe, sí, no, es más que todo repasar porque si entré más bien como renovado. Entonces, no, hay porque repaso lo podemos hacer en una asesoría, lo puedes hacer con algunos videos, pues el repaso se puede hacer de múltiples formas. Pero creo que inscribirte como tal, creo que no es posible. Pero ya aula taller para nosotros no hay. Lo que pasa es que yo inclusive, yo creo que yo no he trabajado en los 2 primeros niveles hace muchos años, entonces esa parte se me olvida, que ustedes sí están acostumbrados a esos, pero no hay eso. Lo que hay después de este nivel sí es el consultorio matemático, entonces a veces sí pueden asistir, como les digo, yo les programo un equipo, los inscribo y ya ustedes empiezan a participar sin ningún problema. Usted el día que necesite entra y solicita su asesoría y yo estaría ahí disponible. Yo les mando la programación en la hora que voy a estar. Listo. Listo, profe, excelente. ¿Alguna otra preguntita de esta parte? ¿Ninguna?
Muy bien. Estábamos en la primera parte únicamente, que es la parte de las actividades de acompañamiento, que eso es lo que yo hago con ustedes, que es la parte de las clases y la parte de las asesorías. Las otras actividades ya son de trabajo de ustedes, que es la que se conoce como las actividades de trabajo independiente, que es lo que usted va a hacer para poder que en este curso pues logre los aprendizajes que se buscan, ¿no? Que tienen que ver con la realización de lecturas de profundización conceptual, o sea que la idea es recomendarle que no se quede con lo que yo le diga en clase y en lo que estén las presentaciones, sino que usted se pueda ir a unos textos y leer, profundizar, ver algunos videos, ¿cierto? Que le ayuden como a aclarar dudas. Y de la misma forma, pues hacer los ejercicios que se proponen, tanto en clase como los que hay en los libros. Le vamos a pedir la realización de un video para un proyecto de aula que vamos a trabajar y por supuesto pues que estudie constantemente para la preparación de las pruebas. Esa es como la idea y el trabajo independiente. En la parte final de esta presentación, de esta diapositiva, está lo que tiene que ver con las actividades evaluativas. Creo que muy normalitos a los que siempre se ha hecho. Recuerde que nosotros tenemos 2 exámenes, un parcial y un final, cada uno del 20%. En este curso suele ser preguntas de selección, falso y verdadero, de completación y una que otra, muy pocas abiertas para que lo tengan en cuenta. Y se hace la parte del seguimiento. La parte del seguimiento sí la tenemos separadas en un 10% en entrega de trabajos, que son solo 2, un proyecto del 10% y 3 cuestionarios o quizzes, pues que uno llamaba exámenes cortos del 30%. Recuerden que inclusive me imagino que a ustedes el semestre pasado les tocó, hacemos una autoevaluación al final del semestre con un valor del 5% y hay una coevaluación que se hace de los compañeros que vale el 5%. Esa coevaluación es la evaluación que ustedes hacen de los videos que todos presentan del proyecto de aula. No sé si ahí tienen alguna preguntita. Profe, dígame. ¿Han dicho algo de volver a la presencialidad? Lo que sé es lo que te voy a contar, que fue lo que salió como en una resolución en estos días. A partir de marzo, o sea, pasada pues como la primera semana, van a ir a la presencialidad los cursos que estén en el 8º, 9º y 10º semestre, porque son pues cursos ya con poquita gente, la gente que está pues ya como en la última etapa de formación. Además de eso, pueden solicitar presencialidad a partir de marzo los grupos que tengan menos de 18 estudiantes. Eso es lo que escuché. O sea, si nuestro curso fuera de poquita gente, podríamos buscar la presencialidad. También hay presencialidad para los laboratorios como tal. Eso es como lo que dice en ese documento que enviaron. Nosotros somos como 27 o 28, o sea que no podemos por ahora aspirar a la presencialidad. Eso es lo que sé. Pues eso es lo que sé legalmente. Qué triste. Bueno, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso del proyecto. Pues eso como no, esperemos que en algún momento, dígame. Bueno, eso se lo voy a mostrar con lo siguiente. Voy a ir aquí a lo que se llama la secuencia didáctica. No sé si ustedes la trabajaron en el semestre anterior. Me imagino que sí, pero esta es la que trabajamos en Cálculo 2. El semestre pasado la trabajamos con el profesor Álvaro Arango, no sé si lo conocen. Y este semestre entró a este equipo de Cálculo 2 el profesor Julián Granados, que se trabaja mucho en Cálculo 1. Eso es lo que es la secuencia, o sea, la ruta de aprendizaje, metodológicamente, cómo vamos a trabajar, y ahí está pues como la idea del proyecto. Entonces le voy a contar lo siguiente. Justamente pues como buscando que los cursos no sean tan operativos, porque ya no podemos evaluar desde la distancia tan operativo, porque no tiene sentido, cualquiera puede usar una calculadora. Entonces estamos buscando un poquito más de aplicabilidad de la asignatura. Entonces lo que nosotros llamamos como proyecto es lo siguiente. Hacemos un listado de problemas
que en general están en todos los libros de cálculo, esos libros clásicos de cálculo, o si ustedes miran pues como un libro de esos y miran por ejemplo los ejercicios de repaso o algunas páginas, no sé qué tan buenos sean ustedes para mirar libros, siempre hacen como la parte operativa, un poquito la parte conceptual y al final hay unos ejercicios de aplicación, que le aplique una aplicación a la química, que a la física, que a la biología, entonces resuelven un problema desde el cálculo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, tomamos de esos textos un número determinado de problemas según nuestros estudiantes, yo tengo más o menos 28, si nos separamos en equipos de 2 o 3, sería seleccionar más o menos 10 problemas que ustedes van a resolver. No es la simple solución, sino que es contextualizar el problema. ¿A qué me refiero? Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la biología, los virus, o sea, la parte que estamos viviendo, con la derivada. ¿Por qué? Por el hecho de la razón de cambio, la velocidad a la que está cambiando con respecto al tiempo, y entonces la solución de un problema de eso se hace a través de la integral. Entonces, usted cuando yo le pase esa lista, nosotros inclusive yo saqué una clase completa el semestre pasado con la lista para que ustedes fueran seleccionando el problema. Yo le doy un problema, o usted elige un problema, o puede elegir otro, que usted tenga, conozca, le parezca interesante también, porque hay muchísimos problemas en los que se puede aplicar la integral. Entonces yo le doy un problema y usted lo contextualiza. ¿Cómo lo va a contextualizar? A través de unas preguntas que yo le voy a hacer. Por ejemplo, si es una aplicación a la biología, bueno, o es una aplicación al crecimiento poblacional, cómo ha aumentado, cómo ha disminuido, y no tiene que ser población humana, puede ser de alguna especie. Entonces usted contextualiza ese problema y cuando yo hablo de contextualizar es que usted conteste unas preguntas, por ejemplo, de qué población estamos hablando, cómo ha aumentado o disminuido en el tiempo, por qué me interesa este tema y ya resuelvo el problema desde la integral. Esa es como la idea. O sea, para cada problema se hacen 2 o 3 preguntas, usted las resuelve, pues estudia el tema al respecto, resuelve el problema en sí que le damos y con eso, con todo ese material, usted graba un video para que los compañeros y yo entendamos de qué está hablando usted en esa aplicación. ¿Quedó en las mismas? No, profe, obviamente sí entendí. Bueno. No, porque, bueno, aquí lo que te quería mostrar es que en la secuencia, pues esta es nuestra secuencia, que dice quiénes trabajamos la asignatura y los correos por si necesitan una pregunta o quieren pedirles una asesoría, pues por alguna razón. Están como los prerequisitos que tengo atrás, las plataformas que trabajamos, están estos 2 textos, que son los textos electrónicos de las bases de datos institucionales para que usted entre cuando quiera y los revise. Y de estos textos es que nos basamos para la ruta de aprendizaje para decirle a usted de qué página puede leer, de qué página puede profundizar, de qué páginas puede hacer ejercicios y generalmente cuando ponemos ejercicios de tarea lo ponemos de estos textos como tal. Aquí están pues las páginas en las que los pueden encontrar, los vínculos y están pues en la base de datos institucionales, pero también pueden leer pues en cualquier texto. Aquí está el resumen pues de las temáticas que ya les mostré, pero lo que les quiero mostrar de la secuencia, o lo que me interesa que miren, es esta parte. Entonces tenemos lo que vamos a trabajar en cada semana, ¿sí? Tenemos el tema que vamos a trabajar cada semana y tenemos de los textos, bien sea el 1 o el 2, las páginas en las que les sugerimos que haga la lectura. Entonces, para este primer tema pueden leer del texto 1 y cuando hablamos del texto 1 estamos hablando del texto de Silk, que se llama Matemáticas 2. Listo. Del texto 2, de dónde pueden leer. Y esta parte, la segunda parte, siempre tiene que ver con los ejercicios. Puedo desarrollar las actividades de las páginas 27 a 38 y así están todo. Además de esto está aquí unos videitos de YouTube de uso libre que usted puede revisar cuando quiere o lo necesita, donde le van a explicar pues realmente o es como para que usted se ayude o si no está entendiendo, si está atrasado, donde se ayude a entender el tema que estamos trabajando. Listo, entonces eso es importante que lo vaya mirando. Entonces toda nuestra secuencia está hecha así para que usted la mire despacio, la recorra. Esta parte de la integral definida tiene también sus videitos, tiene los textos, en los textos lo que puede leer, lo que no. Aquí está la parte de las técnicas, pero lo que le quiero mostrar es esto por acá. De técnicas también hay bastantes videos si no nos entiende en clase.
Y por aquí, en esta parte que es las aplicaciones, inclusive está esta sugerencia. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una idea de un proyecto, pueden mirar este videito en YouTube, que es de la fuerza hidrostática, que es una aplicación de la integral. Y por eso está en verde, como para que la miren más o menos a qué nos referimos cuando queremos que hagan un video o el tema. Y aquí también en este texto hay un proyecto que es el movimiento de proyectiles. Están esas páginas y uno puede leer a qué se refieren ellos con proyecto y también pueden trabajar un problema de estos si los que nosotros le planteemos en un momento indicado no les parecen como tal. Entonces, esta es nuestra ruta de aprendizaje. Tiene todos los temas que vamos a trabajar, todos los videos de apoyo y tiene las páginas de los textos en los que usted puede consultar todo lo que necesite. ¿De acuerdo? Preguntas ahí de eso, por aquí como que hay alguien en el chat. Ah, eso fue lo que yo ahorita te dije, ¿no? ¿Quiénes son los que van a llamar a la presencialidad? Creo pues que es eso lo que hay. Sí, y yo creo que sí, posiblemente el otro semestre ya sea más fácil. De lo que les conté de la secuencia, ¿alguna pregunta? Ya se fueron como que todos. Estoy solita. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al proyecto. No sé si escuché si era individual o en equipo. No, la idea es que sean equipos de 2 o 3. Por eso inclusive hablé de sacar 10 problemas para que ustedes se repartan en esos problemas como tal. Y como le digo, si se quiere hacer pues más o menos una idea, puede mirar este videito que está en verde o leer esta parte del texto que también está en verde. Y eso pues como sugerencias, porque todos los textos de cálculo tienen proyectos en algunas páginas, pero no, son en equipo, precisamente para que después la evaluación no sea pues muy engorrosa, porque la idea de la evaluación es que usted va a hacer su investigación corta, porque eso es una investigación corta, eso es un proyecto de aula, no es un proyecto pues de otro tipo. Usted va a hacer su investigación corta, va a contextualizar su problema, va a grabar un video muy ordenado, inclusive ahí está pues cómo lo debe grabar, cómo debe ser en la secuencia. Por aquí dice en alguna parte cómo debe ser, aquí dice pues cómo debe ser la entrega de las tareas. Por eso a mí me parece muy importante que le den una leidita a todo este texto. Dice que los ejercicios o problemas que se escojan para valoración, porque vamos a hacer una parte de tareas, debe ser en forma ordenada, claras, marcados con el nombre de quien lo realiza, con pues o sea una cosa pues bien hecha, bien ordenada. Y también así por allá donde está el video, está cómo debe ser que también dice el video realizado debe ser claro y realizado con una secuencia que dé cuenta de la elaboración realizada, o sea que uno vea que realmente seguiste una ruta para el desarrollo de tu problema. Entonces, no, ese proyecto es en equipos, ¿de acuerdo? Y espero pues que de verdad le saquen un ratico a leerse en esta secuencia y espero que de verdad la usen para complementar estudio, para mirar los libros que se le proponen, para mirar los ejercicios, para esa parte. ¿Alguna pregunta de esta parte, de esta secuencia? Que espero que todos le den una miradita más tarde. No, profe. Nada, sin palabras, pues no. Todo muy claro, profe, todo muy claro. Profe, hay que leerlo. Sí, la idea es que lo lea. Yo espero que de verdad lo lean. De vez en cuando se den una miradita, pues cuando estemos en ese tema, le den una miradita a un videíto y podamos hacer pues como cositas pues ahí entre todos. Bueno, esa es la secuencia y esa secuencia va de acuerdo con esta que es el pacto pedagógico. Listo, el acuerdo, sí, el pacto pedagógico que llaman. O sea, aquí ya está más específico aún que lo que vamos a hacer. O sea, lo que hay allá y lo que hay acá es más o menos lo mismo. Aquí está ya más resumido y pues ya tiene los porcentajes y tiene las fechas. Entonces, la propuesta que tenemos para esta asignatura, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ese aquí me salió un letrero ahí todo raro. Bueno, entonces, miren, el pacto para cuando lo estén mirando y estén agendando sus actividades está separado por colores. Cada color significa un tema.
Listo. Y al frente está, pues, qué es lo que vamos a evaluar de ese tema. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que nuestro primer tema es las antiderivadas. ¿Qué estamos haciendo esta primera semana? Hoy vamos a presentar el curso, el pacto, la secuencia y los recursos. Y luego, pues ya el jueves vamos a trabajar ya la idea de la antiderivada y la integral indefinida. Entonces aquí dice, ¿cuál es la idea? Y sobre todo para que usted se guíe, si no puede ir a una clase, pues sepa qué tiene que repasar, ¿no? Entonces ese también es un insumo para que usted tenga a mano cuando lo necesite. Entonces aquí dice, las 3 primeras semanas vamos a trabajar el tema 1. Y de esas 3 primeras semanas vamos a hacer un trabajo 1, o sea, una tareita, pues, esa tareita vale el 5%. Y la idea es que esa tarea la entreguen en el 25 de febrero. ¿Cuánto plazo se les da para la tarea? Más o menos 8 días, o sea que 8 días antes, pues, se les pasará que tienen que entregar y esta será la fecha de entrega. Entonces, eso es una tarea. ¿Por qué es una tarea? Porque es una parte conceptual, que ustedes aprendan a manejar el concepto y que hagan algunas aplicaciones básicas, que en general son aplicaciones pues como muy físicas, muy sencillas. Ese es el primer tema. El segundo tema, solo lo vamos a trabajar una semana, queremos es como que se haga pues la idea general y contextual de qué es la integral definida, y de esa semana o de esta integral definida vamos a hacer como nuestro primer quiz o cuestionario. Los cuestionarios que hicimos el semestre pasado, prácticamente todos eran de calificación automática, o sea, casi que todo, pues. No solo de selección, teníamos problemas de selección, teníamos preguntas de falso y verdadero, y teníamos un tipo particular de pregunta en el que usted colocaba el resultado. Excepto, pues, por algunos detallitos, era de calificación automática esos quizzes. Solamente tuvimos un quiz de subir evidencia, que fue el de aplicaciones. De la integral, pero en general nuestros cuestionarios son de calificación automática, o sea que rápidamente obtienen su nota. Este es el primero que vamos a hacer y esta es la fecha, el 4 de marzo, y ese vale el 10% y es solamente el tema de esta semana, o sea que si estudiamos bien esta semana, pues esto es un 5 fijo, ¿no? Después de la semana 4 vamos a entrar al tema 3, que son, recuerde que son las técnicas o métodos de integración, y eso lo vamos a trabajar por 3 semanas, las 5, las 6 y las 7. Listo, mire que ahí está separadito los colores. De ese tema 3 vamos a hacer el trabajo 2, que es del 5%, y la fecha de entrega es el 25 de marzo. Vamos a empezar las aplicaciones de las derivadas en la semana 8, pero vamos a interrumpir en la semana 9 para el examen parcial, que es el 8 de abril. Entonces, esta es antes de Semana Santa, salen a Semana Santa o a ese receso y volvemos a semanas de parciales. Esta semana, como les dije ahora, no sé si estaban todos, no hay clase, va a ser solo semana de parciales, o sea, para que usted prepare sus evaluaciones. Esta es la fecha, abril 8, y la evaluación la vamos a hacer de los temas 1, 2 y 3, o sea, antiderivada, integral definida y técnicas, o sea que no vamos a empezar a evaluar este tema 4 de las aplicaciones. Después pues, de esa semana de parciales, seguimos con todo esto, son aplicaciones de la integral. Aquí de esta parte es que van a realizar el proyecto de aula, o sea que van a coger el problema y lo vamos a contextualizar. Y en esta parte sí vamos a hacer otro cuestionario en línea, o sea, otro quiz pues, de aplicaciones que, como les digo, fue el único en el que recogimos pues evidencia de trabajo en los exámenes, ¿no? La tarea pues siempre, ¿no? Ese examen está programado para mayo 13 y la entrega del proyecto, o sea, el video con la evidencia de lo que usted realizó para evaluación y coevaluación se va a entregar mayo 20. Listo. Entraríamos a nuestro último tema, que lo vamos a trabajar 3 semanas más o menos, que es el que tiene que ver con las sucesiones y series. De ahí vamos a hacer un último quiz. Ve, no le puse fecha. Ah, no, sí, todo esto va a ser junio 3. Es como la última semana de clase. Entonces lo vamos a hacer todo al mismo tiempo. La coevaluación pues ya la debe tener lista porque en esta fecha, entre el mayo 20 me entregaron los proyectos y yo ya se los envié para coevaluar. Y esa semana hacen su autoevaluación. Entonces esto se hará al final. Por allá hay como un ruidito. Y el examen final, hola, ¿están hablando conmigo? ¿Cómo? Es que le perdí el micrófono sin darse cuenta. Bueno, y el examen final será el 10 de junio.
Esa sería como la programación. Entonces, esta también está ahí colgada en Teams. ¿Para qué? Pues para que ustedes agenden estas fechitas y las tengan todas claras. Esta es la fecha de realización y entrega de trabajos. Tenemos en resumen 3 exámenes o cuestionarios y 2 tareas y el proyecto como tal. Ese es como ya el resumen en sí de la parte evaluativa del curso. Y como le digo, se lo separé así, pues no sé, a mí me parece chévere, como para que ustedes vean dónde termina un tema y dónde empieza el otro. No sé de esto qué quieran decir. ¿Preguntas? Cuéntenme. Los escucho. Todo muy claro, profe. Nadita que decir, ¿seguros? ¿Seguros? Recuerden pues que esos documentos los tienen ahí, por favor, agéndense. Yo igual pues hago la programación esta semana para que les quede allá en Ulises, pero es bueno que cada uno haga pues como su programación en cómo están las cosas. Ninguna preguntita entonces. Recuerde que el proyecto es en equipos de A3 y que cuando llegue el momento pues sacamos un espacio, aclaramos bien qué vamos a hacer, se separan en equipos y cada uno elige su tema. Pues el proyecto en nuestro curso no es de todo el semestre, es solamente un tema que es el tema 4, que es cuando se supone que ya todos sabemos integrar. Cuéntenme. Pues por ahora todo está claro. Sí, Muy profe, bien. todo está bien. Muy bien, entonces aquí era donde iba en la presentación. Aquí están pues las mismas, bueno, esta presentación tiene las mismas referencias electrónicas que les mostré allá y además tienen pues otros textos en los que pueden consultar si los tienen o cualquier otro que tengan en la casa. Esos son como los textos clásicos, pero ninguno pues, no están en la biblioteca virtual, están en la biblioteca físicos, entonces los pueden usar o cuando puedan ir a la biblioteca pues los pueden usar. Y aquí ya empezaríamos a trabajar nuestro curso de las antiderivadas. Entonces no sé si hasta ahí tienen una preguntita especial o empezamos a trabajar lo que tiene que ver con la antiderivada. ¿Qué me cuentan? Empezamos, trabajamos un ratico. Sí, profe. No me gusta tanto silencio, muchachos, eso me deprime realmente. Bueno, bueno, ya les conté pues cómo van a entrar el jueves a clase, ¿cierto? Todos ya vieron por dónde. Aquí estamos en este canal, vuelvo e insisto, hoy estamos aquí todos, ahí se ve que estamos grabando y todos los que estamos. Y el jueves usted simplemente se mete a Teams, busca su equipo y se mete a esta clase, ya está programada, simplemente se va aquí y se une a la clase para que lo tenga en cuenta. Eso como para que no se vaya a embolatar el jueves, porque yo solamente mando invitación la primera clase y ya en las otras cada uno entra a su equipo. ¿Listo? Para que lo tengan pendiente. Bueno, entonces vamos a trabajar un ratico la idea de la antiderivada y pues de dónde vamos a partir. Vamos a partir del concepto y la idea que usted traía antes de la derivada como tal. Entonces, tenemos un problema a resolver, o voy a partir así para que dialoguemos un rato. El problema a resolver que tengo, o el problema que les planteo es, dada una función, hay que encontrar otra función cuya derivada sea f. Esa es como la idea. Entonces, mire lo que tengo. Tengo una función, voy a ver si soy capaz de escribir con este lápiz que a veces me da más duro. Tengo una función, yo sé para esa función calcular otra que es la derivada, ¿cierto? Esta, sí lo están viendo, ¿cierto? Yo sé hacer este recorrido, ¿o no? Está muy feo, se los pongo más bonito. Es que esta tabletica me cuesta un poquito, pero es que yo ya estoy muy viejita para estas cosas, ¿sí o no? No, profe, está bien. Tengo una función y ustedes, voy a poner esta así que me gusta más curvito, tenían unas reglas para encontrar otra que se llamaba esta, f', ¿se acuerdan? Ese era como el trabajo que usted hacía. Dada una función, usted tenía un montón de reglas
y esa operación se llamaba la derivación o la diferenciación, lo voy a poner aquí, y llegaba a otra función que era f'. Ese era el trabajo que usted hacía antes, cuando estaba en su cálculo diferencial y aprendió un montón de reglas para encontrar de esa función esta. Entonces el problema que le estoy planteando es otro. Da una función f, o sea, yo le doy una función f. Yo le doy esta función. Listo. Yo le pido que encuentre esta que ya voy a llamar f mayúscula. Y esta es mi incógnita. Dada esta, necesito encontrar esta, pero ¿qué debe cumplir esta? Cuya derivada sea f, o sea, pero la derivada de f grande debe ser otra vez f. Entonces miren que si nos vamos al grafiquito que yo tenía arriba, es esta, pero la derivada de esta es esta, o sea que esta es ¿quién? Esta misma, y voy a devolverme a ¿quién? A encontrar esta, o sea que voy a hacer un proceso reversivo. Dada una función, o mejor lo voy a poner así, de una vez en las letras que uno la utiliza, que es la mayúscula, necesito encontrar esta es mi incógnita, inclusive pues ahorita pongo la misma cosa, necesito encontrar esta, pero esta cumple la condición de que si yo la derivo, aparece ¿quién? Una original, esta es la que tengo que buscar. Tengo que buscar esta, tal que la derivada sea esta. ¿Sí entendí o está como muy jeroglífica la cosa? Profe, yo no entendí. Bueno, entonces vamos a volverlo a hacer. Necesito conseguir una función. Por dicho, a mí me dan una función. Bueno, inclusive, bueno, lo voy a hacer con un ejemplo. A ver si de pronto... y lo voy a hacer con un ejemplo bien sencillo, creo pues para ustedes. Tengo esta función. Listo. Necesito, supongamos que esta es mi f de x. Listo, le voy a poner así nombres especiales. Dice, dada una función f, necesito encontrar otra que se llame f grande, f mayúscula. Necesito encontrar esta, tal que, o sea, que tiene que cumplir, tal que la derivada de esta f grande sea la misma f. Ese es el problema que estamos enfrentando. Dada una función, necesito determinar otra tal que su derivada era la inicial. Ahora sí, dada una función, necesito encontrar otra tal que la derivada de esa que encuentre vuelva a ser, o sea, me regrese a la función original. Ahora sí, cuénteme. Uy, no escuché muchachas, muchachos, no sé quién habló. Yo, que ahora sí entendí. Bueno, entonces le puse ese ejemplo porque yo creo que ahí es fácil, no es fácil de ver. ¿No la ven más o menos fácil? ¿Quién es la función que al derivar es 2x? Porque así fue que la puse. ¿Cuál es la función cuya derivada es 2x? Si lo quieren ver de esa forma. ¿Cuál es la función cuya derivada es 2x? Cuéntenme. ¿Qué función yo derivo y me da 2x? O sea, aquí... Exactamente. O sea, esta f grande es x al cuadrado. ¿Por qué es esta? Porque cuando yo derivo a esta, ¿qué me da? Esta. Porque la derivada de esta es esta. Esa es la razón y ese es el problema al que estamos enfrentando. Entonces, lo que vamos a calcular nosotros, bueno, si quieren lo miran de esta forma. Usted antes, como le estaba tratando de hacer ahora el dibujito, yo le daba una función, usted calculaba la derivada, ese proceso se llamaba diferenciación. Ahora, conocida la derivada, me voy a devolver y encontrar la función y ese proceso es el que se va a llamar antidiferenciación. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, intuitivamente eso es lo que quiero que tenga en la cabeza. Dada una función, voy a encontrar otra cuya derivada es la original. Ese es el concepto que quiero que trabaje. Muy complicado, cuéntenme. Ni tanto. Ni tanto, ¿cierto? Es un proceso, parece un trabalenguas, pero es así de simple. Cuando los procesos que voy a hacer me van a permitir encontrar una función
que al derivarla me va a producir la función original. Y ese trabalenguas que dije es el que nos va a ayudar a saber si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. Este era como el problema. Aquí está la definición, que fue la que traté de escribirles ahí, mire. Se dice, ya ese es el primer concepto y es el concepto creo que más importante de este curso. Si usted recuerda todo ese concepto hasta el final y luego lo proyecta, es el concepto que te va a ayudar en el futuro a resolver inclusive ecuaciones diferenciales, porque básicamente lo que hacemos aquí es resolver una ecuación diferencial. Dada la derivada, conseguir la función. Ese es como el proceso que quiero que tengan en la cabeza. Entonces, la definición o el concepto clave de todo este curso es el que está aquí. Se dice que F mayúscula, y así la vamos a denotar siempre, la antiderivada siempre se denota con F grande. La función sobre la que vamos a trabajar se va a seguir llamando F minúscula, que es como se acostumbra. Entonces se dice que una función F es una antiderivada, listo, de una función cualquiera sobre algún intervalo. Por supuesto, esto es necesario en una definición para saber que esta está definida, si la derivada de f grande es igual a la función para todo número en ese intervalo, que es el concepto que acabamos de trabajar y que espero que les haya quedado medianamente claro. Entonces, ¿qué es la antiderivada de una función? La antiderivada de una función es otra función tal que su derivada le produce la función original. Ese es el concepto que va a tener en su cabeza. Cuéntenme, ¿complicado? ¿O son capaces de recordarlo? ¿Qué es lo que la antiderivada de una función? A ver, alguien que me lo diga. Ah, pues no me ignoren, pues. Profe, yo sí estoy muy elevado, la verdad. ¿Por qué? Están las nubes. Poco recuerdo de eso. Ah, no, pero es de recuerdo. Aquí lo que necesito es el concepto, conceptualmente. Conceptualmente. La antiderivada de una función, primero que todo, es otra función. Listo. La antiderivada de una función es otra función. Eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta. Y lo segundo que tengas en cuenta, yo sé que es la antiderivada porque al derivarla me da la función original. O sea, aquí vamos a tener lo siguiente. Una función f. Su antiderivada o una antiderivada que es esta. Esta es la antiderivada de esta si, solo si, la derivada de la antiderivada es otra vez la función. La derivada de la antiderivada es la función y por eso es que es un proceso reversivo. Estoy revirtiendo el proceso de la diferenciación. Ahora sí o nada. Sí, profe. Pues yo lo tengo claro. Es la antiderivada de una función. Entonces, esta f mayúscula es la antiderivada de esta. Sí, la derivada de esta es esta. Si quieren, inclusive, pues, ahorita lo hicimos con una que creo que es muy simple, pero pues lo podemos hacer con varias, como para que el concepto, porque el concepto es lo que me interesa de esta parte. Voy a poner aquí unas f's. Y usted va a adivinar quién es esta, ¿cierto? O quién es una de estas, porque ahorita le hago otra pregunta. Ahorita dijimos, si esta es 2x, la antiderivada es x a la 2. ¿Por qué lo supimos tan fácil? Porque la derivada de x a la 2 es 2x. Entonces, la antiderivada de 2x es x a la 2, porque la derivada de x a la 2 es 2x. ¿Sí o no? Cuéntenme. Ay, profe, sí, pero es como muy... A ver, un mero trabalengua. Pero sí se entiende, es fácil. Es muy enredado, pero es fácil, profe. No, la idea es que te vayas haciendo como a la idea. Bueno, le voy a poner una pues re fácil. ¿Cuál es la antiderivada de e a la x? Y ahí sí pues los pelos donde no soy capaz de decirme en esto. O sea, ¿cuál es la función que yo derivo y me da e a la x? Ay, profe, hay que pelarnos. No, me morí, caí aquí como un pollo. Profe, si esa es de las funciones. la misma, si esas de las que le dijeron a uno, ay, la derivada de la exponencial es ella misma.
Entonces, si la derivada de e a la x es otra vez e a la x, pues la antiderivada de e a la x sigue siendo e a la x, porque la derivada de e a la x es otra vez e a la x, ¿no? Así es que quiero que lo entiendan. La antiderivada es una función que al derivarla me devuelve la función original. Retorno a la función original. Entonces, va a tener que poner una más difícil, porque si con la exponencial los peleé, pensemos en esta función. Les voy a poner una que a ustedes les encantan, estas trigonométricas, ¿sí o no? Les voy a poner esta función, secante al cuadrado de x. Se la estoy poniendo conceptualmente sencillo si yo me sé las derivadas, ¿no? Entonces, ¿quién es la función que hay aquí? A ver, póngame atención, bien juiciosos. Aquí está una función que al derivarla me da la secante al cuadrado. Esa es su antiderivada. ¿Qué función yo derivo y da como resultado la secante al cuadrado? Esa es la pregunta. Profe, sería tangente de x, ¿no? Muy bien, exactamente la tangente de x. ¿Por qué ustedes saben que la tangente? Porque la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces miren que estoy devolviendo los procesos de diferenciación. Eso es lo que estoy haciendo. Si la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, entonces la antiderivada de la secante al cuadrado es la tangente. Ahora sí un poquito más. Sí, pero ahí vamos. Ahí vamos, muy bien. Entonces, como ahí vamos y ya entendimos un poco. Bueno, le puedo poner otra. A ver, pongámosle una. No, pero es que va ahí los pelos. Esta. 1 sobre x. ¿Quién es la antiderivada de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Muy bien, o sea que ya me entendieron el concepto. ¿Por qué él sabe eso? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, eso es la antiderivada de una función. Es una función que al derivarla me da la función original. Y ese concepto que parece un trabalenguas es el que le ayuda a usted cuando esté resolviendo un problema a saber si lo tiene bueno o si lo tiene malo. Si usted tiene que calcular la antiderivada de una función, ¿cómo sabe que lo que encontró es lo correcto? Si deriva, el resultado debe volver a la función original. Eso es lo que tiene que tener presente. ¿De acuerdo o no? Cuéntenme. ¿Sí? Un poco de práctica se mejora. Ah, sí, todo se mejora con práctica. Si ya entendimos conceptualmente qué estamos hablando, entonces me van a ayudar a resolver esta pregunta con esas que tienen ahí. ¿Es única la antiderivada de una función? ¿Qué me dicen? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién argumenta los porqués? ¿Serán únicas? O sea, voy a poner aquí la más fácil de todas, que es 2x. La única antiderivada de 2x es x a la 2. ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? Profe, yo digo que sí. Aventúrese. Él dice que sí. ¿Quién dice algo diferente? Todos dicen que sí. ¿Quién dice algo distinto? Profe, yo creo que podría ser diferente. Sí, puede ser. La razón, la verdad es que puede ser diferente. Pues, ¿me podrías decir por qué razón? A ver, porque hay varios, ¿cómo se dice? Varias funciones que también dan el mismo resultado de, no sé la verdad. Sí, esa es la verdad. Hay otras funciones que yo derivo y me dan esto. Y hay otras funciones muy simples. Por ejemplo, x2 más 3. ¿Tiene la misma derivada? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. x2 y no tiene que ser sumando, menos 10. ¿Tiene la misma derivada? x2 más cualquier constante real. ¿Tiene la misma derivada? Este 2, ¿por qué me quedó tan raro? ¿Sí o no? Para cualquier real. Sí, profe, tienen la misma. Todas son la misma, o sea, esta
esta, son todas antiderivadas de esta función, o sea que lo mismo podría pasar con cualquiera de estas. O sea que, ¿es única la antiderivada de una función? No, no es única. O sea que la antiderivada de una función no es una, sino que son un montón. Y todo ese montón lo vamos a resumir en una sola, que es una familia de funciones. Entonces, la primera respuesta es no. Entonces, de la primera paginita que nos tiene que quedar claro, el concepto. La antiderivada de una función es otra que al derivarla me devuelve la original. Y segundo concepto importante, no es única. La antiderivada de una función no es única. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas o continúo? Olis. Profe, sí, puede continuar. Bueno, lo que voy a hacer es reforzar eso último que trabajamos ahí, de la idea de la unicidad. Y aquí está pues la respuesta. Dos antiderivadas, porque hay más de una función, difieren a lo más en una en una constante. O sea, la diferencia entre dos antiderivadas debe ser una constante. A esta función, mire, f grande más c, donde c es cualquier real, se le conoce como la antiderivada más general de una función. O sea, una función tiene infinitas antiderivadas, pero hay una que se conoce como la más general y es a la f mayúscula agregarle c. Gráficamente la idea es esta. Esta puede ser el x2 del que hablábamos allá, pero puede ser x2 más 2, más 3, más 4, menos 5, menos 6, y todas son antiderivadas de la misma función. O sea, todas estas curvas son antiderivadas de la función 2x, esa es como la idea. Entonces, esta antiderivada es una familia de funciones, porque lo que yo tengo aquí en este gráfico no es una, sino una familia de funciones que tiene una característica. Y cada miembro tiene la misma derivada. Eso fue como para que profundicemos ese último concepto de la no unicidad en la antiderivada. Y ya eso pues recibe un nombre especial, que es el que vamos a usar en adelante. Y eso es lo que se le conoce como la integral indefinida. O sea que ahí estoy conectando ya el nuevo término que solemos usar, que es el de integral. Entonces, aquí dice lo siguiente. Si f' de f' grande, pues es igual a f de x, o sea, si f es la antiderivada de f, la antiderivada más general, porque involucro la constante, se representa de esta manera. Entonces ya vamos a hablar de esa representación. ¿Esto cómo se lee? Esto es la integral de f de x con respecto a x es igual a f grande de x más c. O sea, esta es la antiderivada más general de una función. Y a la antiderivada más general de una función se le conoce como la integral indefinida. Ese es el nuevo nombre que vamos a tener. Esos son simplemente un símbolo. Esta, que es como una S alargada, porque realmente viene la palabra suma, fue introducido por Leibniz y se denomina el signo de la integral. La notación integral de f de x se denomina integral indefinida, ese es el nombre que tiene, de f con respecto a x. Esta es la variable de integración. La función f de x se denomina el integrando, ese es el nombre que conoce. Y el proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación, esa es la operación que vamos a calcular, o simplemente ya en adelante integración. El número c, o sea, este que hay acá, se denomina constante de integración. Y todo el símbolo denota la operación de integración de lo que sea esto con respecto a quién, a la variable x. Entonces, la diferenciación y la integración son operaciones inversas, que eso es lo que quiero que recuerden hoy. ¿Por qué? Porque entonces la integral de la derivada daría la misma función y la derivada de la integral daría otra vez la misma función. Son operaciones inversas. Aquí lo que estoy cambiando es ya a la notación de integral, que la vamos a usar, pero quiero que entiendan que lo que hay detrás de la integración que vamos a hacer y que ustedes ven por ahí todo el tiempo es el concepto de antiderivada, que siempre voy a buscar una función, que es esta f grande. Se me hizo el lápiz. Voy a buscar una función, esta, cuya derivada sea ¿quién? Esta, o sea, la integral de esta función es una antiderivada siempre más una constante. Y a esto se le conoce como
la antiderivada más general de una función. ¿De acuerdo o no? Cuéntenme. Preguntas. Se fueron. Hola. Preguntas. No me dejen sola que me da un ataque aquí. Profe, ¿me explica lo de los símbolos, porfa? Los símbolos son, inclusive pues lo podemos hacer aparte si quieren. Habíamos quedado, por si les quedó alguna duda, no sé si tengo una página por aquí, bueno, lo voy a hacer aquí, que hay una función, que es esta, f de x, ¿listo? Y su antiderivada es f mayúscula. ¿Eso sí ya lo tienen más o menos claro todos o no? Da una función, yo puedo calcular su antiderivada. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Da una función, yo puedo calcular su antiderivada. Cuando esa antiderivada yo le agrego una constante arbitraria, ¿sí? Ya no tengo una, sino todas las antiderivadas de esta función, y esta se conoce como la antiderivada más general. ¿Listo? Esta antiderivada más general entonces recibe un nuevo nombre y se llama la integral indefinida de esta función, y ya se van a usar otros símbolos. Entonces, el símbolo que se va a usar es este, que es como una S alargada, la integral o antiderivada más general, sino que es que integral suena más bonito, ¿cierto? La integral de esta función con respecto a la variable x es su antiderivada más general, o sea, f de x más c. Esos son los símbolos que estamos usando. Si la pregunta era otra, esto se llama el símbolo de integración. Esta se llama el integrando. Ese es el diferencial y te dice con respecto a quién estás integrando, o sea, la variable. Esta es la antiderivada y esta es una constante de integración. Esos son los símbolos que estamos usando. ¿De acuerdo? Profe. Hola. ¿Y puedes poner un ejemplo de eso? Para ver si no, un ejemplo. Aquí hay un montón, porque es que ya lo que voy a ir es a una tablita. Porque los ejemplos salen directamente, y aquí la tengo, ¿sí la ven bien? Salen directamente de las reglas que usted conoce de derivadas. O sea, si yo estuviera en clase, en el tablero, yo las iba deduciendo de las reglas. Como estoy aquí, se las puedo mostrar directamente. Salen directamente de las reglas que usted conoce de derivada. Inclusive voy a empezar más abajo para que se acuerden. Por ejemplo, ahora dijimos que la antiderivada de a la x es otra vez e a la x. Como ya estoy hablando en la integral, es e a la x más c. ¿Por qué esto es verdad? Porque la derivada de esta función es e a la x. Entonces, la integral de a la x con respecto a x es e a la x más c. Esa es una fórmula ya que usted va a usar, o que un resultado que ya puede usar usted en adelante. O sea, todos estos que tengo acá son resultados que usted ya puede usar porque vienen directamente de derivar funciones. Entonces, ¿por qué la antiderivada del seno de x es menos coseno de x? ¿Alguien me recuerda? ¿Por qué? Porque eso es verdad. Sin tanto, porque es verdad o no es verdad. Eso sí es verdad, pero yo no sé decirle por qué. Pues muy fácil, porque ¿quién es que la derivada del coseno? El seno. Menos el seno. Porque la derivada del coseno es menos el seno, entonces la integral del seno es menos coseno. ¿Recuerdan quién era la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno, o sea que la integral del coseno es el seno. Mire que es una relación directa, y así quiero que lo miren. Es una relación directa desde las derivadas, todo eso que tienen aquí. Esta la hicimos ahora. ¿Por qué la integral de la secante cuadrado es la tangente? Porque la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Por qué la integral de la secante por la tangente es la secante? Porque la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, miren que uno puede sacar ejemplos directamente de las fórmulas que usted tiene, de las derivadas que usted conoce de funciones. Si yo conozco cómo se deriva una función, pues yo sé cómo se integra. Esta también la hicimos ahora como ejemplo. Yo sé que la integral de 1 sobre x es el logaritmo de x porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Mire que aquí está directa.
Esta es la exponencial de cualquier base, que también lo conocen, ¿cierto? Si ustedes recuerdan esta función, le voy a poner por acá, cuando usted tenía a la x y la iba a derivar, va a calcular la derivada, ¿cómo se derivaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se derivaba a la x, jóvenes? Era a la x por el logaritmo natural de a. Exactamente. Entonces, si yo tengo a la x, su derivada, y mire pues que lo estoy haciendo aquí, derivada, era a la x, logaritmo natural de a. Entonces me voy a devolver, voy para allá. Si yo voy a integrar a la x, pues me sobra esto. Está multiplicando, lo paso a dividir. Por eso la integral de a la x de x es a la x logaritmo natural de a. Y así es que lo debemos entender. Es un proceso reversivo. Si derivando iba para allá, integrando vengo para acá. Vengo para acá. Entonces, por eso es a la x logaritmo natural de a. Miren que todas estas trigonométricas que tengo aquí son directamente de las fórmulas. Y estas que tengo aquí, que son las inversas, también son directamente de las derivadas de las trigonométricas inversas, que no sé pues ustedes qué tanto se las sepan. Si usted tenía o manejaba una tablita el semestre pasado para derivar y usted compara lo que está viendo aquí, mire que es simplemente mirar la fórmula al revés. Usted sabía que la derivada de la tangente inversa es 1 sobre x2 más 1. Ahora lo está mirando al revés. La integral de 1 sobre x2 más 1 es la tangente inversa. Estas son las que tiene aquí. Estas son unas funciones que no sé si las ha manejado alguna vez, son el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Son funciones que se usan en algunas aplicaciones en electrónica. No son muy usuales o no las trabajamos mucho, pero de todas maneras es importante que sepan que existen y que se derivan y se integran igual a las funciones trigonométricas básicas. Eso significa el seno hiperbólico de x y la derivada es el coseno hiperbólico de x más c. Y eso significa, y la integral, perdón, eso significa el coseno hiperbólico de x y la integral del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Esas como las que usted puede ver directamente desde la derivada. Esta es una fórmula pues que es como la básica, que es fácil de deducir por lo siguiente. Nosotros ahorita hicimos esta, ¿cierto? Inclusive le voy a poner otro colorcito. Ahorita trabajamos con 2x, ¿cierto? Trabajamos este y dijimos que la antiderivada era x a la 2. Pues porque era fácil para nosotros ver la derivada, pero en general puede que el 2 no esté y puede que tenga otra potencia, pero entonces tengo que pensar de la misma forma. Si el 2 no estuviera, si simplemente voy a integrar x, entonces ¿quién sería? ¿Quién sería la antiderivada? No de 2x, que la pude deducir fácilmente, sino de simplemente x. ¿Sería fácil para ustedes verlo o no? ¿Quién sería y por qué? Ole, no se vayan. Si la antiderivada de 2x es x a la 2, ¿quién es la antiderivada de simplemente x? X. ¿Cómo? Dígame, no escuché. ¿Cero? No, esa es la derivada, y tampoco porque sería 1. Pero si no le o no te entendí. Otra vez, ¿quién sería la antiderivada de x solita? Si de 2x es x a la 2, de x, ¿quién es? X mayúscula. No, porque eso no es la única que... 1 es la derivada. Estoy hablando de la antiderivada. O sea, ¿qué función yo derivo y me da x? En eso tengo que pensar. Concentren pues. ¿Qué función yo derivo y me da x? Y aquí ya tenía pues una idea. No puede ser muy diferente de esta. Porque ahora la única diferencia es una... ¿Cómo? 1x, no. 1x sigue siendo x, ¿no? X a la 2, no. Sigue siendo x a la 2, pero ¿qué le falta sobre 2? Casi que es esto que está aquí multiplicando, pásalo a dividir, porque te falta al otro lado. Derive esto. Deríveme x2 sobre 2. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es la derivada de esto?
2x sobre 1. No. Es X. Es X, la derivada de esto es bajo el exponente, la misma X y el denominador queda igual. O sea que simplemente X. Y mire que el cambio que hice de aquí a aquí era que no estaba esta constante 2. Si no está esta constante 2, pues tiene que aparecer de alguna forma. Si vamos a cambiarles de pregunta que están como enredaditos un poquito. Recuerde que lo que estoy buscando es una función que al derivarla me da la misma. Entonces me voy a ir con la potencia más grande. Supongamos que la función es x a la 3. Listo. Necesito la antiderivada. O sea, este es el f, para los que me están hablando por allá en mayúsculas y minúsculas, y este es el f grande, la antiderivada. Necesito la antiderivada, una antiderivada. Una antiderivada de x a la 3. ¿Quién podría ser? Van a pensar en una función que yo derive y el resultado sea x a la 3. Esa es la antiderivada. Una función que yo derive y el resultado sea x a la 3. A ver, ¿quién se ofrece? Van a pensar en una función cuya derivada sea x a la 3. ¿Qué función yo derivo? X a la 4 sobre 4. Tiene que ser a la 4, muy bien, y esa es una clave importante. Tiene que ser a la 4 porque cuando yo derivo x a la 4, pues ya me aparece x a la 3. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Para que este 4 que baja se cancela, esto tiene que ir en el denominador. Entonces, x a la 4 sobre 4. Mire, derivemos esta función. Bajo el exponente, la misma, le quito 1 sobre 4. La derivada de esa función es ¿quién? X a la 3. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que entiendan por qué o el por qué de esta formulita que hay acá, que es la que van a conservar ya, y yo espero, y esa es la primera tarea para el jueves, que ustedes reproduzcan esta tabla. Reproduzcanla, no es que reproduzcanla para que medio se acuerde, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice, no sé si no está muy claro, que la integral de x a la n, o sea, de una potencia de x, ya está la fórmula general con respecto a x es x a la n más 1, o sea, le sumo 1 al exponente, ¿sobre quién? Sobre n más 1, y mire que todas tienen una constante, porque por eso es una integral. Y dice que n debe ser diferente de menos 1. ¿Por qué debe ser diferente de menos 1? Porque si el exponente es menos 1, pues es esta, que es otro tipo de función. Y esto funciona para cualquier real, positivo, negativo, racional o irracional. Y miren que es verdad. Si yo derivo esta función, ¿cómo se deriva? Bajo el exponente se me canceló con este. Al exponente le quito 1, me quedó esta misma. O sea que esta es de las fórmulas más importantes de las que van a usar. Además de esto, aquí, ¿qué hay? Está esta, que es la integral de una constante. La integral de cualquier constante con respecto a x es la constante por x más c, y usted lo puede verificar fácilmente derivando esto. La derivada de una constante por x es la constante, y la derivada de una constante c. Y lo que hay arriba es las dos únicas propiedades que satisface la integral indefinida. Si usted las junta, se conocen como la propiedad de linealidad. Si las deja separadas, lo que dice la primera es que yo siempre puedo sacar constantes de la integral, y que si tengo sumas o restas, siempre puedo separar en suma de restas de integrales. Y que no hay más propiedades, o sea que no las uso porque no existen. Lo único que yo puedo hacer en una integral es separar en sumas o restas y sacar constantes, nada más. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Va a reproducir completamente esta tabla para que se la aprenda, va a concientizarse de qué significa cada uno de estos resultados. Entonces, usted cuando la esté reproduciendo dice, esto es verdad porque la derivada de esto es esto. Esto es verdad porque la derivada de esto es esto, y así sucesivamente. La va a reproducir, la va a tener a mano, ojo pues, para la clase del jueves, para que hagamos estos ejercicios en los que ya vamos a aplicar esa tabla y las propiedades para que aprendamos a calcular algunas integrales. ¿De acuerdo? ¿Aceptan la tarea, el reto? Ok, listo.
Bueno, es muy fácil, la tareita es sencillita, eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a reproducir, recuerde que eso está ahí en Teams, en el equipo, esta tablita, esta le da diapositiva 8, la reproducen y venimos la siguiente clase, a hacer estos ejercicios, como para que la idea de la antiderivada nos quede clara y ya podamos continuar. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Cómo les fue hoy? Aquí hay como un chat. Profe, bien. ¿Qué hay que hacer? Oígalo, pues, ese mantiene, ¿está viendo la novela o qué? No, hermano. No, profe, es que se me entrecortó, la verdad. Si No, estabas viendo la novela, ¿hasta ahora cuál es? La vieja confiable. No, lo que tienes que hacer es reproducir la tabla que tiene ahí de integral. Esta tablita, pero reproducir, por favor, reproduzcala. No es que la voy a ver, no, la voy a escribir con mis manos para que me quede alguna cosita. Cada que esté pensando en una formulita, estoy siendo consciente de por qué es verdad. ¿Por qué es verdad que la integral de la secante cuadrada es la tangente? Porque la deriva de la tangente es la secante cuadrada. Entonces voy a hacer conciencia de eso. La voy a reproducir y la van a tener a mano para la clase del jueves, que vamos a hacer esos ejercicios y otros más, ¿de acuerdo? Entonces, para que seamos aquí bien juiciosos con eso. Entonces, para que podamos entender el jueves, necesito que todos tengan su tablita. Hola, dígame. ¿En qué parte de Teams está esas diapositivas? Está, y ya se la había mostrado, pues, no. Aquí, general, listo. General, archivos. Aquí están. La presentación es esta, la que está en PDF, porque lo otro es el pacto y la secuencia. ¿Sí lo vio? Aquí. Sí, eso. Y la va. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Los espero bien juiciosos, con su tablita bien hechecita en el cuadernito. Reproduzcola, por favor, que cuando uno la reproduce, logra un poquito más allá que simplemente verla, porque el jueves, vamos a hacer es puro ejercicio. Recuerden cómo es que va a entrar el jueves a la clase, ya todos saben, ¿cierto? Por el canal. Entran al equipo, aquí, y entran a este canal, clase 4 de febrero, y se conectan por esta reunión. Eso es todo lo que tienen que hacer. Directico, entran ahí. Recuerden que estamos en este canal, ahorita terminado, aquí les queda la grabación. Allí nos podemos quedar por Teams. ¿Hola? Sí nos podemos quedar en Teams. ¿Cómo es no con sabemos. web? Es que yo no tengo licencia. A mí yo no tengo licencia de webs aún. Si algún día me llegan, cuando la repartan, que es que va a ser obligatorio, pero ya eso lo miramos en ese instante. Por ahora, quedémonos aquí, que por aquí es sencillo. Y por acá es mejor. Sí, y además yo sé que hay mucha gente que sí, yo todavía no tengo licencia, entonces yo no puedo estar en una plataforma no licenciada. ¿Listo? Chicos, se fueron. Profe, sí, todo claro. Profe, todo claro. Bueno, bien juiciosos pues, bien puntuales, con su tablita a manito, que cada que yo le pregunte, usted me conteste. Y porfa, participen lo más que puedan en clase, ¿sí? Listo, profe. Sí. Se profe, gracias. Bueno, se cuidan pues.